¿Cómo les ha ido este día de acción de gracias, día de expresarle a Dios nuestra gratitud, nuestro amor, nuestro cariño por todo lo que el Señor es con nosotros? Vamos a ver hoy, para terminar este tiempo de mayo, del mes de mayo, que estuvimos estudiando cómo conocer la voluntad de Dios. Y vamos a ver el único perfecto en hacer la voluntad de Dios. ¿Quiénes dicen ustedes que fue el único que hizo perfectamente la voluntad de Dios? El Señor Jesucristo. Bueno, miremos lo que dice, lo que habla la Biblia en el Evangelio de Juan. Vamos a estar ahí sentaditos. En el Evangelio de Juan 4, 33 y 34. Entonces los discípulos decían unos a otros: ¿Le habrá traído alguien de comer? Jesús le dijo: mi comida es que yo haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Esa es mi comida. Eso es, porque la voluntad humana del Señor Jesucristo estaba totalmente entregada y cumplir la voluntad del Padre. Era su mayor alegría, su mayor sustento, su satisfacción, que el alimento que le podían traer los discípulos. Jesús vivía en una obediencia perfecta al Padre y a la voluntad del Señor. Mi comida es, el Señor tenía que pasar ahí por, dice en el verso 4, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y era necesario pasar por Samaria, y vino a una ciudad de Samaria llamada Sinar. Cuando el Señor habló con la samaritana, el Señor estaba cumpliendo la voluntad del Padre. ¿Por qué? Porque recuerde que samaritanos y judíos no se podían ver, no se trataban. Pero el Señor siempre rompe con todo prejuicio y pasa allá porque necesitaba. ¿Qué necesitaba? La comida. Mi comida es que yo haga la voluntad del Padre. Y por eso le era necesario pasar por Samaria, y específicamente por la ciudad de Sinar, porque el Señor había venido ¿a qué? A sanar y a salvar lo que estaba ¿qué? Perdido, lo que estaba perdido. Y esa es la comida del Señor, la dependencia absoluta de la voluntad del Padre. Es por eso que la vida de Jesús estaba ligada a la vida del Padre. ¿Y su obra cuál es? Mi comida es que yo haga la voluntad, y la obra es venir a salvar ¿a quién? A la gente de la muerte eterna. Venir a ministrar las almas, a llenar los corazones de esa experiencia personal con Él, para salir ¿de dónde? De la esclavitud y de la oscuridad, para recibir la vida eterna. Esa era la pasión de Él, ¿sí? Era salvar a los pecadores. Esa era el gozo y la alegría del Señor. E instruir en la verdad a todos
los que el Señor llegaba. Es aquí que en Sinar, ¿qué es lo que hace? Hace el bien a tanta gente que vino. Pero primero, como hemos visto varias veces, tuvo ese encuentro personal con la samaritana. Y esa mujer, al haber experimentado el impacto del sobrenatural amor de Dios y haber sido aceptada y perdonada por el Señor, fue y le compartió a todos los de la ciudad de Sinar. Y no solamente a ellos, sino llegó también, ¿a dónde? A los samaritanos. Esa era la obra del Señor. Venir a salvar lo que estaba perdido. Si miramos en Lucas 19, 9 y 10, Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Esa era la comida del Señor Jesucristo. Ese de ir a rescatar esas almas que estaban perdidas, no solamente ahí en Samaria y en Sinar, sino después en todo Israel. Y ser ese maestro que enseñó, que llevó a las personas a una comunión y a una intimidad con el Señor. Es realmente extraordinario lo que el Señor hizo. Y eso es lo que nosotros tenemos que aprender ¿de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Que nosotros realmente, mi comida sea ese anhelo por llevar el mensaje de las buenas nuevas a aquellos que están viviendo, ¿en dónde? En una oscuridad y en una separación total de Dios. Que eso nos quede a nosotros claro, que esa es mi comida, lo que alegra, lo que satisface, lo que llena la vida personalmente mía. Es que uno pueda llevar, evangelizar. Dios me ha puesto en estos días que toda la persona que yo tenga un contacto, la evangelice, que le comparta. Y cómo me siento de feliz cuando le tumbamos almas al diablo. El domingo anterior, celebrando la fiesta de la Madre de Janet en el Jardín Botánico, habían cuatro jóvenes ahí, ya del grado 11. Estaban haciendo como una hora ahí, y tuve la oportunidad de compartirle a los cuatro. Y eso es lo que el Señor hizo. ¿Vino a qué? A hacer la voluntad de Dios en esta tierra. ¿Y cuál era la voluntad de Dios? Que nadie se pierda, que ninguno de nosotros nos resbalemos por otro camino. Juan 5, 19 y 20. Siempre hizo la voluntad del Padre. Respondió entonces Jesús y le dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que él hace. Y mayores obras de estas le mostrará, de modo que nosotros nos maravillemos, que nosotros nos extasiemos, que nosotros nos quedamos impactados por la obra de Dios en nuestra vida. La voluntad humana de Jesús estuvo totalmente entregada, totalmente sometida a la voluntad del Padre. Nunca hizo nada independiente
de lo que el Padre le mandó a hacer en esta tierra. Siempre fue una dependencia total. Y eso es lo que el Señor quiere que nosotros también hagamos. Que tengamos esa dependencia y que hagamos la voluntad del Señor mientras estemos en esta tierra. No hizo nada por sí mismo, sino fue obediente ¿a qué? A lo que Dios le había establecido que viniera a hacer aquí por nosotros. A salvarnos ¿de qué? De la esclavitud del pecado y de la condenación eterna. A eso fue lo que vino el Señor. Todo lo que dijo del verso 19 al verso 30 de su igualdad con el Padre era por su dependencia a hacer la voluntad del Padre. Recuerden, la absoluta voluntad del Padre. Recordemos que Jesucristo es 100% hombre y 100% Dios, que es el tema que vamos a tratar en el mes de junio. Vamos a tratar al Señor, a hablar todo el mes de junio de lo que es el Señor como Dios, como profeta, como pastor, como sacerdote, como hijo. Hablar todas esos roles que el Señor estableció cuando estuvo aquí en esta tierra. Entonces, todo lo que dijo y la igualdad con el Padre, lo dijo porque estaba totalmente sometido ¿a qué? A la voluntad de Dios para su vida. No puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Y eso nosotros tenemos que imitarlo. Lo que el Señor hizo siempre lo que Dios le mandó hacer. Lo que el Señor le mandó hacer. Es por eso que ahí en el 8:29 el Señor dice algo que tiene que alegrar nuestro corazón. Porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Oiga, que nuestra vida hoy se convierta en esa fuente para llevar la vida, para llevar la luz, para llevar la verdad. Y para nosotros, lo que a Dios contenta el corazón a Dios, es que produzcamos alegría, gozo, deleite en el Señor, que es ganar hombres y mujeres para la obra del Señor. Lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace. Y mayores obras que ésta le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Y la primera obra que le dijo, ustedes harán obras mayores que la que yo hice mientras estuve aquí en esta tierra. ¿Y cuál fue la primera obra? Ahí en Pentecostés. Que en el sermón, ungido por el poder del Espíritu Santo y lleno del Espíritu Santo, Pedro, se convirtieron, ¿cuántos? 3,000 fueron convertidos en ese día. Y para eso, ese es lo que el Señor quiere en nuestra vida. Pero miremos el verso 30 y 31. No puedo yo hacer nada por mí mismo. Nunca, vuelvo a repetir, hizo una acción independiente de una dependencia total a la voluntad de Dios. No puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. ¿Qué hace el Señor? Resume todo lo que dijo desde el verso 19 aquí
hasta el 30. Resume lo que dio desde el 19. ¿Y qué es lo que nos enseña aquí? Dos cosas que hizo el Señor. Traer la revelación, el conocimiento de Dios Padre aquí en esta tierra. Y traer la luz de nuestro Señor Jesucristo para que nosotros pudiéramos salir de nuestra ceguera espiritual. Y la otra cosa interesante, que a veces a muchos no les gusta, pero a eso vino el Señor también. No puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio, también hablar de un juicio. ¿De qué? De aquellos que se resisten a creer en la obra de nuestro Señor Jesucristo por nosotros en la cruz, pues asumirán las consecuencias de rechazar la vida que el Señor vino a darnos a nosotros. Y eso es lo que, tenemos que nosotros imitar al Señor en eso. Vayamos al 6:38 al 40. Sí, estamos en Juan. Cuando yo les diga que cambiemos, cambiamos. Juan 6:38 al 40. Nuestro propósito como cristianos, como hijos de Dios, debe ser el mismo del Señor Jesucristo: hacer la voluntad del Padre. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad. Yo no descendí del cielo para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diera el Padre, todo lo que el Padre me diera, yo no pierda nada. Dios nos puso, el Padre Dios nos puso en las manos de nuestro Señor Jesucristo para que nos cuidara y para que ninguno de nosotros se pierda, que ninguno de nosotros se pierda, como Él dijo: los que me diste, ninguno se perdió, sino ¿quién? El hijo de perdición, que está escrito. Para eso el Señor vino, para el Señor, el Padre, Papito Dios, nos colocó en las manos de Dios para que nosotros no nos soltáramos de Él, para que Él nos cuidara. Nos entregó al Señor. Y no solamente para cuidarnos, para que yo le sirva con todo mi corazón, para la gloria ¿de quién? De su nombre. Para eso, Papito Dios nos entregó en las manos de nuestro Señor Jesucristo. Que todo lo que me diere, yo no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado: que todo aquel que vea al Hijo, crea en Él y tenga ¿qué? Vida eterna. Y yo le resucitaré, ¿en dónde? En el día postrero. Y esto es realmente de una esperanza, de una paz, de una tranquilidad para mi vida, lo que el Señor hace por nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros somos el objeto especial del amor del Padre. Dios de tal manera amó al mundo que ha dado a su Hijo para que todo aquel que cree no se pierda. Nosotros somos el objeto especial del amor del Padre y por eso nos entregó en las manos del Señor Jesucristo, a su Hijo amado. Y este cuidado no va solamente hasta la tumba. Este cuidado va ¿hasta dónde? Hasta la resurrección.
cuando nosotros resucitemos en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Que nosotros resucitemos en la segunda venida, no solamente en la tumba, sino más allá. Cuando el Señor venga, resucitaremos. Para que yo no pierda a nadie, sino que lo resucite en el día postero. Vamos a Juan 9, del 30 al 32. Juan 9, 30 a 32. Respondió el hombre y le dijo, ¿quién? El ciego de nacimiento, que el Señor lo sanó, porque esto es para la gloria de Dios, para la gloria del Señor, que lo sanó. Y los fariseos, cuando se dieron cuenta que lo había sanado el día del sábado, se pusieron, pero iracundos, molestos, fastidiados. ¿Cómo es que quebranta el día de reposo? Un hombre que nació ciego. Pero mire la cátedra que le da. 30. Respondiendo el hombre, el ciego, y le dijo, pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepan de dónde sea, y ustedes son los responsables de educar al pueblo. Ustedes conocen la ley, ustedes conocen. Mire la cátedra que le da una persona que era ciega. Y si era ciego, nunca había podido leer la Biblia o la Torá. Pero sí que la había oído. Recuerde que la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. Mire la cátedra que le da a estos religiosos, a estos hipócritas. Esto es lo maravilloso, que vosotros no sepa de dónde sea. Y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores. Pero si alguno es temeroso de Dios y hace la voluntad, a ese oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Y mire la cátedra que le da, la enseñanza que le da de 33. ¿Qué es lo que dice? Este es Dios Emmanuel, Dios con nosotros. Mire lo que le respondieron los que estaban ciegos. No físicamente, pero sí espiritualmente. Tú naciste de todo el pecado. Y nos enseña a nosotros y le expulsan. Lo que Dios no oye es a quién. Al ateo. Aquellos que invocan, siendo impostores, siendo hipócritas, siendo falsos, para que refrenen con sus milagros la mentira de sus enseñanzas falsas. Eso es lo que Dios no oye. Aquellos que invocan, el impostor, el ateo, el necio, el hipócrita, para que refrene con sus milagros la mentira de sus enseñanzas. ¿Por qué? Porque estaban endurecidos, contaminados por la religiosidad. Y es realmente fantástico lo que este hombre, después de haber sido ciego de nacimiento, la gratitud y la felicidad que tenía de el Señor le hubiera hecho ese milagro de sanidad. Si yo reconozco el amor de Dios, lo mínimo que yo puedo es actuar, hacer la obra, hacer las acciones que me lleven a que otros salgan de la ceguera espiritual, a otros que salgan de la muerte espiritual. Y eso da como resultado la seguridad, la confianza
en mi relación eterna con Dios. Que ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo, Señor nuestro. Pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Recordemos una cosa, que aquí hay gente que comienza a razonar y sobre todo a decir cosas que realmente están fuera. Que Dios no oye a los pecadores. Y lo está diciendo, ¿es quién? Ese hombre. ¿A quién es el que no oye Dios? No. Dios, a un pecador que se arrepiente como nosotros, el Señor nos oyó. Y nos salvó. Pero ¿a quién es el que no oye? Al ateo, aquel que rechaza la obra de Dios. Recuerde todo lo que Dios ha hecho por la vida de cada uno de nosotros. Pero lo que sí no oye es a los que de una manera necia y terca siguen ¿qué? Rechazando el amor grande de Dios a través de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Recordemos que yo estudiando aquí voy a hablar de algo que precisamente ayer lo leí en mi lectura personal. En Primera de Reyes capítulo 21 va, y la belleza, el peor rey de la historia del pueblo de Israel, el peor rey, el más malo de todos, Acab, hace una barbaridad que le roba la viña de Nabot es. Bueno, de un vecino que tenía él, se la roba porque no la quiere vender. Dijo, guárdeme Dios que yo le vaya a vender mi herencia, ¿cómo le ocurre? Y llegó como un chino regañado allá, todo amargado, triste y llorando, y llegó a la belleza de mujer y le dijo, ¿y por qué está así el rey? Porque Nabot no me quiere vender la viña. ¿Por qué no me quiere vender la viña? Le dije, ¿acaso usted no es el rey? Ponga de pilas, vamos. Y escribe una carta y la manda a la ciudad de Nabot. Pongan y saquen a Nabot testigos falsos y diga que él ha hablado en contra del rey. Y claro, y lo mata, para apedrear. Pero viene Eliseo y le dice, venga para acá, maestro. Venga para acá. Dios te manda a decir que a Jezabel la va a pasar, y a usted también, y a sus hijos, y a todo, por la maldad que acaba de hacer. Y leámoslo. En Primera de Reyes 21. A mí esto primero me daba como rabia. Y después, ¿qué fue lo que en el transcurrir de leer, al principio cuando lo leía, yo decía, pero ¿por qué no lo mataste semejante porquería esa? ¿Por qué no? Pero a uno se le olvida lo que uno fue. Pero esa es la misericordia de Dios. 27. Y sucedió que cuando Acab oyó estas palabras, rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre su carne, ayunó y durmió en cilicio y ya anduvo humillado. Y esto es lo que me parece un cuadro de una ternura eterna, infinita, la bondad de Dios increíble, cuando uno se arrepiente. Entonces vino palabra de Jehová Elías, Tisbita, diciendo, ¿no has visto cómo Acab se ha humillado delante de mí? El Señor como si necesitara el arrepentimiento y la humillación de Acab. Mire que él está feliz por un alma que se salvó. Feliz por un alma que se salvó. Pues por cuanto se ha humillado delante de mí, no traeré el mal en sus días. En los días de su hijo lo traeré el mal sobre su casa. Eso
esta doctrina que a veces muchos han dicho es contradictoria. ¿Por qué? Porque Dios, si oye a quién, al pecador que se arrepiente, que vuelve, que reconoce contra ti el pecado. Y si perdonó a este, mejor dicho, cualquiera, puede recibir el perdón, porque este hizo la idolatría, ídolos, Baal, Acera, eso, ¿qué fue lo que no hizo? Y Dios, cuando ve a un corazón contrito y humillado, ¿qué hace? Le da alegría al Señor. Contentamos. ¿Y cómo salva a este personaje? Es realmente increíble lo que es el amor de Dios. Vamos para el quinto punto. Está en Mateo 7, 21 al 23. El Señor en su bondad, en su amor, en su compasión y en su misericordia por nosotros, mire lo que advierte en Mateo 7, del 21 al 23. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé, nunca os conocí. Apartados de mí, hacedores de maldad. Hacedores de maldad. Y es realmente un llamado de Dios hoy para nosotros, para evaluar cómo está nuestro corazón. O si mi vida es una vida llena de esterilidad, que mi compromiso con Dios es exterior, no es interior, no es adentro, aparento una espiritualidad. La esterilidad de este estado muestra su verdadero carácter. Verso 20. Así que por sus frutos los conoceréis. Y recuerde que Dios demanda de nosotros dos frutos. Dos frutos. 1 y 2. 1 y 2. ¿Cuáles son? Primero, el fruto en el carácter. El fruto en el carácter. La fotografía de un auténtico hijo de Dios, de un auténtico siervo de Dios. Las 8 bienaventuranzas y el fruto del Espíritu, que es el fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, templanza, mansedumbre. Ese es el fruto que Dios quiere que nosotros tengamos en el carácter nuestro, que esa sea la carta de presentación de nosotros. Y el segundo fruto es que llevemos y tengamos muchos discípulos, que ese fruto se tiene que dar en nuestra vida. Hoy, desafortunadamente, nosotros no estamos obedeciendo lo que Dios nos dijo, de ir y hacer discípulos a todas las naciones, de formar. Hemos llegado a una instancia que nos conformamos con nada. Y Dios aquí es directo. La fe que dice y no hace. Hay muchos que hablan y dicen, bueno,
Pero va uno a ver y es pura espuma, es pura apariencia, es pura... Le gusta mostrar lo que no es realmente interiormente. Ese que dice, la fe que dice pero no hace, es una fe hipócrita, como estos. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, el día del juicio final, cuando Dios juzgará a todos, desde Adán hasta el momento del juicio final. Y muchos se levantarán a resurrección de vida y otros a resurrección de condenación. Miren lo que dice, no profetizamos. No profetizamos. Si nosotros profetizamos, nosotros si le advertimos, enseñamos eso. Recuerden de Balaam. Recordemos a Balaam. Ese era profeta, pero era un profeta ¿qué? Falso. ¿Y se acuerda de la belleza del sumo sacerdote Caifás? Ese también profetizó. Pero su relación con Dios era exterior, era estéril, no tenía fruto. Y es aquí donde el Señor le dice, no profetizamos en tu nombre, echamos fuera demonios. Judas echaba fuera demonios, pero no echó el demonio que tenía dentro. ¿A cuántos yo he visto? ¿A cuántos he visto yo? Como los hijos de un tal Exeba, en Hechos 19, que llegó a un endemoniado. Y eran 7 los hijos de un sacerdote Exeba. Y fueron y le hablaron al endemoniado. Te conjuramos por el nombre de Jesús, el que predica Pablo. Y el demonio le contesta, a Jesús conocemos. Y a la llaga de Pablo también lo conocemos. Cuando esa llaga comienza a hablar, el infierno tiembla. Y le tenemos que mandar toda la artillería pesada contra ese hombre. A eso nos conocemos. Pero ustedes, ¿quiénes son? Y saltó sobre ellos el demonio y lo sacó corriendo. Pero primero lo mandó, pero bien golpeados. Los sacó bien. Yo he visto muchos que sacan demonios, pero no se han sacado los demonios de ellos. Y 3 hicimos milagros. Ahorita me contaban por ahí que, ahorita, por allá de un cura, padre, que hace por allá una misa y que ponen 7, 10 que van en silla de ruedas y se levantan. Yo le decía eso, yo no creo en eso. Yo creo es que son payasos. Que se prestan para eso, para engañar a la gente. Pero yo no creo en eso, no creo. Y es que eso no le cabía un tinto. Pues allá también yo me acuerdo cuando estaba en Barranquilla había un sacerdote que esa iglesia no le cabía un tinto. Misas de sanidad y todo así, puede haber una sanidad. Pero yo no creo en esos que viven haciendo todos los domingos milagros y todo eso. Yo no creo en eso. Y esos no tienen un compromiso porque es el espectáculo. Es ellos los del poder, ellos, no Dios. Es ellos. Vengan a la misa del gran sanador. No. Es increíble cómo quedamos en el engaño.
Y hay muchos que creen que a través de las obras es que yo agrado a Dios. Y las obras es la apelación de estos que nunca conocen la voluntad de Dios ni obedecen a la palabra del Señor. ¿Y qué les dice mi Señor? Ese día les declararé, oiga, nunca los conocí. Tremendo que Dios me diga que no me conoce y que yo lo que hice fue para mi propio interés y yo hice lo que a mí me parecía. Yo no hice la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Formar discípulos, hacer discípulos, llevar gente, llevar el mensaje, compartir, evangelizar. Eso es lo que tenemos que hacer. Esa es la voluntad de Dios. Nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. El Señor, lo único que acepta de nosotros es una santidad genuina. Una santidad genuina. Y miremos lo que dice el Salmo 6:8. Apartados de mí todos los hacedores de iniquidad, porque Jehová ha oído la voz de mi lloro, la voz de mi lamento, de mi queja. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación de aquellos que realmente lo hacen para glorificar el nombre del Señor. Veamos el sexto punto. Las bendiciones de hacer la voluntad de Dios. Primera de Juan 2:17. 2 del 15 al 17. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece por la eternidad. El que hace la voluntad de Dios. La meta hoy, el propósito hoy es permitir que el Espíritu Santo nos meta un freno. ¿Para qué? Para esa sed interna que tenemos de una gratificación egoísta que es temporal, que es pasajera, que es aquí, que Dios nos frene, que Dios nos, ese anhelo por las cosas de la tierra, por las cosas de aquí. Y recuerde, no lo sabemos de memoria, pero poco lo aplicamos. Más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Y qué? A ver, que nos oiga. Todo lo que uno anhela viene por añadidura. Mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo, las cosas serán añadidas. Pero ¿qué es lo que dice la Biblia? ¿Qué compran hoy los cristianos? Busque primeramente las añadiduras, y cuando esté en la olla y en la ruina, busque a Dios. Es por eso que el único que nos puede frenar, eso que dice el verso 15, no ame al mundo, no lo ame, porque el mundo se acabará. Este mundo, esta tierra se acabará. No viva para lo que no tiene valor. Esto es temporal, lo que nosotros estamos aquí. Y la tierra, cielo nuevo y tierra nueva. Después del milenio de nuestro Señor Jesucristo, que Señor Jesucristo viene a reinar con nosotros. Esta tierra, Pero después del juicio final, cielo nuevo
y tierra nueva. No ame al mundo ni las cosas que están en el mundo, la codicia, la avaricia, el tener, el acumular, el tener prestigio, tener fama. ¿Eso para qué? La fama la tenemos que tener es arriba, en el cielo. Si alguno ama al mundo, pues el amor del Padre no está en él. El amor del Padre no está en él. Y mi compromiso con Dios, ¿cómo es? Es de lejos. Es de lejos. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, el libertinaje, el hacer todo lo que la gente quiere, bueno, todo. La inmoralidad que está desenfrenada por todos lados. Los deseos de los ojos, la codicia, la avaricia, el tener, bueno. Y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa. De eso tenemos que tener certeza de eso. Que este mundo de maldad es temporal. Un día se acabará. Pero nosotros, dice en el 17, y el que hace la voluntad de Dios es eterno, tiene vida eterna. ¿Y cuándo es que nosotros vamos a disfrutar esto? Cuando estemos al punto de irnos de aquí. Yo he visto a varios discípulos que se han ido, sobre todo una discípula en Cali, en el año 2004. Una mujer de Dios. Que le decía a la hijita, ahí viene, hermoso. Hermoso, 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 Jesús hermoso. Y se fue así, con una alegría. Usted se puede imaginar un ateo ahí. Se puede imaginar una persona, un irreligioso que rechazó a Dios, que rechazó la oferta del amor de Dios, de la vida eterna. Y yo que vivo hablando de la vida eterna, que esa es la visión que Dios me ha regalado, no me creen, la mayoría no me creen. No me creen lo de la vida eterna. No me creen lo del tribunal de Cristo, no creen. El tribunal de Cristo, imagínate, yo estoy pelado, 2,5. Yo le hablé un día, hace un año. Si tú me llamaras hoy, ¿cómo me encontraría? Yo pasaría el tribunal de Cristo y a los 8 días me dijo que 2,5. Y le quiero decir que ahí, que ella que me estaba bañando, estaba contento, estaba cantándole, y yo no sé por qué me dijo, dije, ¿ya llegué al 3? ¿Ya llegué al 3? Señor, yo no quiero que el día que tú me llames, que tú me digas necio, terco, burro. Yo no quiero, yo quiero que tú me abraces ese día. Dígame qué tengo que hacer. ¿Qué tengo que hacer más? Más, porque para mí sería fatal que yo llegara ese día y me dijera, reprobado. Dios mío, ¿a dónde nos vamos? Pero el que tiene a Cristo, vive la luz del mundo. Yo soy la luz del mundo. El que viene a mí no andará en tinieblas, porque yo soy la luz de la vida. ¿Qué más tiene? Camina tomado de la mano de Dios. Y por último, vive con Jesucristo para toda la vida. Y aseguremos lo que Dios nos lo oye en Marcos 3:35. Porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi madre, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. El que hace la voluntad, eso es lo que somos para nuestro Señor Jesucristo. Mi hermano, mi hermana y mi padre, mi madre, todo.
que este tema haya sido de este mes, de renovar nuestro compromiso con Dios, nuestra entrega a Dios, nuestra gratitud a Dios. Démosle gracias al Señor por este tiempo. Amado Señor, amado Padrecito bueno, nuestro corazón rebosa de alegría, porque mi lengua es pluma de escribiente ligero, porque la gracia se derramó sobre ti, porque eres el más hermoso de los hijos de los hombres. La hermosura de tu santidad, Señor. Señor Jesucristo. Gracias porque el único que hizo la perfecta voluntad de Dios eres tú, mi Señor. Y que hoy tú nos des hambre y sed porque tú seas nuestra comida, Señor. La que me satisface, la que me llena. No la material, sino la espiritual. Esa que nos dejó el Señor ahí, en la ciudad de Sinar, en Samaria. Esa pasión por las almas, esa pasión por los perdidos, esa pasión por llevar el perdón para que tú seas reverenciado. Oh Dios, porque yo siempre hago lo que a Él le agrada. Oh Dios, que marque, ponga esa marca en mi corazón hoy, que yo siempre te agrade a ti, y la única manera de agradarte, Señor, es llevando las buenas nuevas del Evangelio a aquellos que están en oscuridad, en tinieblas, formando verdaderos adoradores en espíritu y en verdad. Oh Dios, y que termine su obra, como lo dice el apóstol Pablo. Por lo tanto, he guardado la fe, he acabado la carrera, por lo cual me espera la corona de justicia, la cual me dará el Señor, el Dios justo, en aquel día. Y no solamente a mí, sino a todos los que aman su venida. Y los que aman su venida son los que traen el reino de los cielos a esta tierra. Y el reino de los cielos es sembrar a Jesucristo en el corazón. Y aquel todavía que no ha tenido un encuentro personal con el Señor. Porque yo no hago mi voluntad, sino la del Padre. Y lo que debo hacer el Padre, eso hago yo. Porque la voluntad humana de nuestro Señor Jesucristo está totalmente entregada a la voluntad de Dios, mientras estuvo aquí en esta tierra. Oh Dios, y gracias. Porque nosotros somos el objeto especial de tu amor, Papacito Dios. Y por eso le ha entregado nuestras vidas en las manos del Señor Jesucristo para que nos cuide. Pero no solamente que nos cuide, sino que le sirvamos para que tu nombre sea exaltado y glorioso. Hagámonos la pregunta. Si el Señor viniera por nosotros hoy, ¿aprobados o reprobados? Face to face con Dios, cara a cara. ¿Qué le podríamos entregar a Dios? Porque tiene que ser muy duro, Señor. Tú sabes que para mí sería fatal que tú me dijeras: siervo malo y negligente. En lo poco no fuiste fiel, no te pondré en lo mucho.
Y lo mucho es el trabajo que Dios nos tiene para la eternidad. El cristiano vive ciego, esa verdad. Oh Dios, gracias por lo que nos enseñaste hoy a través del ciego de nacimiento. No pudo leer la Biblia, no pudo leer la Torá, pero sí la oía. Porque esa cátedra, esa sabiduría, esa valentía de enfrentar a los santurrones de la gracia fue brillante. Y sabemos que Dios no escucha a los pecadores. Y a mí me sanó, y si me sanó es Dios. Y los otros se enfurecieron y lo expulsaron. Oh Dios, gracias por la advertencia que tú nos haces. No todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad. Permíteme, Espíritu Santo, reténgame para no coquetear más con este mundo. Permíteme por revelación, ilumina, inspira. Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas serán añadidas. Oh Dios, yo te suplico que quite la ceguera espiritual que yo tenga, Señor. Y que, como aquel ciego Bartimeo que estaba a la vera del camino cuando yo gritaba, Jesús de Nazaret, ten misericordia de mí. Yo te lo pido, Jesús, ten misericordia de mí. Permíteme recobrar la vista y la visión. Y gracias, porque el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios es eterna. Gracias porque nos espera una eternidad contigo, Señor. De eso no nos cabe la menor duda. Pero enséñanos a ser esforzados y valientes para poder cumplirte a ti, oh Dios. Para poder ese día entrar. Como lo dijo Pablo, he peleado la buena batalla. He acabado mi carrera, he guardado la fe. Espera la bendición de Dios ahí en la eternidad. O como nos enseñaban hace muy poco tiempo. ¿Qué hizo Juan Bautista para haber muerto de la forma tan dura? Que murió ese hombre, que fue un estandarte, que fue un heraldo. Sí, para nosotros fue dura, pero para Dios no, ni para Él. Porque cuando uno sabe que yo soy extranjero y peregrino en esta tierra, y Juan lo sabía perfectamente, Juan el Bautista, que hoy se nos abra a nosotros más la visión de la eternidad. Padrecito, a ti toda la gloria y toda la honra. Padrecito, ahora yo te pido que tu palabra corra y sea glorificada y produzca el fruto del cual tú la enviaste hoy. Oh Dios, porque la hora es y la hora ha venido cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Que levante, oh Dios, una generación nueva de adoradores. Te lo suplico. Gracias, Dios, porque tu palabra trae sanidad espiritual, psicológica, física, económica y familiar. Gracias porque tu palabra, Señor, es viva y eficaz, y lo único que trae es vida, luz y salvación. A ti toda la gloria y toda la honra, Padre Santo, en el nombre de Jesús y en la dulce compañía de tu Espíritu. Amén. Bueno, qué chévere.
que si les gustó esta predicación a todos los que están en nuestro Face y en nuestro YouTube, lo mínimo que se puede hacer con sus familiares es compartir esta predicación para que muchos lleguen a la vida eterna. Gracias por estar en nuestra sintonía. Que tengan un fin de semana muy feliz. Bendiciones. Amén.